Muy buenas noches a todos los amigos que hoy nos acompañan en la segunda fecha de Semana del Urbanismo 2022. El día de hoy hablaremos sobre avances y retos en la movilidad urbana sostenible en las ciudades peruanas. El panel está integrado por destacados profesionales. Tenemos a Carlos González, Mariela Tantalián y Pamela Peña. El día de hoy estará como moderador el urbanista Paul Knudsen. Él es consultor independiente, experto en gestión de la movilidad urbana sostenible y su relación con el desarrollo urbano. Cuenta con una experiencia profesional de más de 30 años a nivel nacional e internacional. Actualmente es experto en transporte urbano para la elaboración de lineamientos de medidas rápidas para Arequipa y Trujillo en la consultora Pacific Free en el proyecto SDL, Ciudades Intermedias en el Perú. Ha sido experto en intermovilidad para transporte no motorizado en la MML, gerente comercial de Protransporte, coordinador en intermodalidad urbana y gestión socioambiental en la ATE, consultor en proyectos de transporte urbano en Venezuela, Guatemala, Bolivia y Perú. Cuenta con títulos de magíster en cooperación internacional para el desarrollo en la Universidad Complutense de España, gerencia de la empresa en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, relaciones comunitarias y responsabilidad social en la Universidad ESAM Perú. Él es urbanista egresado de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Paul, te cedo la palabra. Muchas gracias, Eris. Buenas noches con todos. Como bien indicó, hoy es nuestro segundo día con el tema avances y retos de la movilidad urbana sostenible en las ciudades peruanas. Como todos ustedes conocen, la movilidad urbana abarca todos los movimientos de personas y bienes en nuestras ciudades, independiente del medio en que se usa. El desarrollo sostenible, además, es la capacidad de atender y satisfacer las necesidades de los ciudadanos, considerando el devenir de generaciones futuras. Entonces, la movilidad urbana sostenible es un concepto potente que busca que la movilidad se dé en condiciones económicamente sostenibles, ambientalmente responsables y saludables, socialmente inclusivos, considerando los derechos diversos y, sobre todo, en el caso peruano, culturalmente adaptable, buscando un bienestar colectivo y en espacios que favorezcan la convivencia urbana y una buena calidad de vida. Ese es el tema que nos va a acompañar el día de hoy. También es importante señalar que ya tenemos un decreto dictado por el Ministerio de Vivienda que establece la definición de los planes de movilidad urbana sostenible, que son instrumentos técnicos, y tenemos algunas experiencias ya en curso sobre planes de movilidad urbana, algunas no tan exitosas como el caso del Cusco, donde lamentablemente ellos desarrollaron su plan de movilidad urbana y no tuvo la suficiente legitimidad por parte de la comunidad y los principales actores. Por eso es muy importante tomar todos estos elementos en cuenta y actualmente se están ejecutando planes en las ciudades de Trujillo, que ya está finalizado, en el caso de Arequipa, en el caso de Huamanga, Piura, Chiclayo, Huancayo, Chimbote, Cajamarca, Pucallpa, entre otras ciudades del país. Rápidamente, en relación a Trujillo, ya se presentó el plan del 21 al 23, que servirá para tomar acciones en el futuro sobre cómo los ciudadanos en la ciudad querrán desplazarse de una manera equitativa, accesible e integral entre todos los modos de transporte, sobre todo pensando en medidas a corto, mediano y largo plazo, contribuyendo con el desarrollo competitivo de la ciudad, con una movilidad a escala humana, dándole preferencia al uso de los transportes públicos y reduciendo la congestión y la contaminación. Todo ello para mejorar la calidad de vida y las imágenes de nuestra ciudad. También en este momento se presentó el reporte final del plan de movilidad de Arequipa. Entonces, sin mucho más, quisiera darle el pase a nuestros panelistas del día de hoy. Vamos a comenzar con Carlos González. Es un consultor independiente, experto en políticas y planeación del transporte y su relación con el desarrollo urbano y regional. Reside en la ciudad de Cali, Colombia. Cuenta con una experiencia profesional de 17 años a nivel nacional e internacional. Actualmente lidera proyectos como
la Central Intermodal de Transporte CIT para la Alcaldía de Palmira, Colombia, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible PEMUS de Arequipa, Perú para Egis, Francia, ha sido consultor y asesor externo para Ropers Consulting, Alemania, la Alcaldía de Santiago de Cali en Colombia, el Metro de Cali S.A. en Colombia, el Instituto de Transporte y Desarrollo de Políticas ITDP en Estados Unidos y para la firma española Intra. Cuenta con títulos de PhD en Ingeniería Civil, Transporte, Máster en Ingeniería Civil, Máster en Gestión Urbana y Valoraciones, Máster en Estudios Territoriales y Urbanísticos por la Universidad Politécnica de Cataluña en España y es arquitecto egresado de la Universidad del Valle en Colombia. Adelante, cedemos el micrófono, Carlos. Buenas noches con todos. Buenas noches para todos. Muchas gracias por el espacio, por la invitación y por la presentación. Entiendo que para esta intervención tengo 15 minutos. ¿Es así? Para tener... Sí, adelante. Un minuto más, unos minutos menos. Adelante. Vale, perfecto. Era para poder manejarlo bien. Si me permiten, voy a compartir la pantalla entonces. Les agradezco si me confirman que pueden ver bien la pantalla. Perfecto. Vale, perfecto. Entonces, la intervención que voy a hacer va a ser referencia, por supuesto, a un proyecto muy importante que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Arequipa. Pero la idea es tratar de extraer algunos elementos claves para aportar a la discusión de, digamos, cuáles son los retos en materia de movilidad sostenible desde la perspectiva del urbanismo, ¿no?, en la actualidad y hacia el futuro, y ver cómo de esa manera logramos persuadir a cada vez más arquitectos, urbanistas y planificadores urbanos a profundizar en temas de movilidad, ¿sí? Lo primero, el contexto inmediato. Se acaba de finalizar el proceso de elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible para Arequipa Metropolitana. Lo que ven en esta secuencia pues es el contenido, la estructura y alcance del documento principal, del documento formal del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que por supuesto pues sigue la estructura que se ha estandarizado para estos instrumentos que tienen cofinanciación de la Unión Europea. Adicionalmente a este documento principal, pues aparecen unos informes técnicos de soporte que profundizan en algunos aspectos en particular, entendiendo la situación de aquellos territorios para los cuales este es su primer ejercicio de planificación de la movilidad sostenible de una perspectiva integral. Esto, ¿por qué es importante? Porque ese ejercicio de planificación de la movilidad sostenible implica un mayor conocimiento de la problemática y potencialidades del territorio, implica la generación de datos e información nueva con el que no se contaba antes, que nos da una base mayor, más sólida para afrontar los retos que se vienen. Estamos pendientes en este momento justamente de la aprobación interna de la municipalidad y por supuesto pues luego el trámite de debate y aprobación en el Consejo. Voy a resaltar algunos elementos de la manera como se formuló desde la perspectiva técnica ese PEMUS para el caso de Arequipa y por eso me detengo en esta diapositiva en el cual hablamos de el macrosistema de movilidad y la integración de los sistemas que hacen parte de él, que es una manera como se abordó en este PEMUS en particular para el caso de Arequipa, en la que nos referimos a los componentes de movilidad peatonal, en bicicleta o en general de micromovilidad o de movilidad activa mejor, transporte público, transporte privado, transporte de carga
y un sistema que trabajamos como regulación, monitoreo y control, entendiendo que esta, digamos, es el soporte, las reglas de juego que hay en ese sistema de movilidad con esos diferentes componentes. Y que incluimos en el análisis unos elementos que son supremamente estratégicos de los planes de movilidad, en este contexto las externalidades, los impactos negativos del modelo de movilidad vigente. Abordamos el tema del medio ambiente, de la seguridad vial, de la accesibilidad universal, todo el tema de discapacidad y grupo de movilidad reducida, el componente de exclusión y vulnerabilidad, y finalmente pues incluyen unos elementos transversales que son propios de estos instrumentos, que tienen que ver con la institucionalidad y la gobernanza, la cultura ciudadana, el presupuesto y la financiación. Voy a hacer una referencia directa al tema del transporte público, que es este que estoy señalando aquí, por el carácter estratégico que tiene el transporte público en un modelo de movilidad sostenible, en un modelo en el cual se buscan esos objetivos en movilidad en el contexto de un modelo de ordenamiento territorial o modelo de crecimiento urbano que se ha decidido. En este caso, tomando solamente algunos elementos del diagnóstico del transporte público, en el caso de Arequipa, en el PEMUS elaboramos de manera muy sintética una matriz DOFA para abordar las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. ¿Y por qué este énfasis tan particular en el tema de transporte público en el marco de los planes de movilidad urbana sostenible? Porque se parte de una hipótesis, de una apuesta de entender el transporte público como la columna vertebral de la movilidad sostenible, en tanto que es el que puede dar una mejor respuesta a la necesidad de desplazamientos de mediana y larga distancia en modos motorizados, ¿sí? Usualmente, y de acuerdo a la pirámide de movilidad sostenible, pues todos tenemos claro que es peatones, ciclistas, transporte público y demás. Lo que estamos planteando aquí es una discusión de que en lo que respecta al elemento más conflictivo, que es el impacto negativo de la movilidad motorizada en la ciudad, pues el que tiene la posibilidad de cambiar, de transformar cosas es justamente el transporte público, entendiendo que se trata de esos viajes de mediana y larga distancia que no podrían ser realizados caminando, y difícilmente podrán ser realizados en bicicleta. Y con esto preciso que no es restándole la importancia a la movilidad activa, peatón y bicicleta, sino justamente metiéndonos en el corazón del elemento más conflictivo, que es ese tipo de viajes que por su distancia requieren de una movilidad motorizada. Hay un proceso de transformación en el cual se encuentra el transporte público, no solo en Arequipa, sino en diversas ciudades, tanto en Perú como en el resto de América Latina. Ese proceso de transformación le permite a uno identificar una situación existente que tiene impactos negativos tanto en la movilidad como en el modelo de crecimiento urbano y en la calidad de vida de los ciudadanos. Tiene que ver con características de la operación que por ese modelo bajo el cual se planteó, pues presentan alta congestión vehicular, a la que aportan los vehículos del transporte público, sobreoferta de vehículos de transporte público, indicadores muy negativos de siniestralidad vial, ¿no? De emisiones contaminantes. Y este es un tema bastante complejo porque se entiende que el transporte público siempre es deseable, ¿no? Que es una alternativa necesaria al uso generalizado del transporte privado, el automóvil y la motocicleta. Pero resulta que eso solo es cierto o solo es válido si se tiene en consideración de qué clase de transporte público estamos hablando. Entonces, importantísimo en el componente diagnóstico ese análisis crudo de cuál es la situación del transporte público en Arequipa y se puede, digamos, llevar a otros contextos del territorio en Perú y en América Latina. En este caso concreto es un sistema integrado de transporte al cual se hizo una apuesta desde hace unos 10 años en Arequipa, que a pesar de todo el esfuerzo todavía se encuentra apenas en una fase preoperacional, ha sufrido diferentes retrasos y complicaciones,
pero que finalmente lo que permiten retratar pues es una radiografía de un servicio de transporte público que resulta inadecuado y de bajas prestaciones para los ciudadanos. Y eso tiene un origen, ¿no? Cuando uno entiende el transporte público en su relación con la ciudad como la columna vertebral de la movilidad sostenible en el presente y el futuro, pues es necesario entender desde este punto hacia atrás qué es lo que había y por qué funcionaba de esa manera, y de aquí en adelante cuáles son los cambios estructurales que tendrían que hacerse para poder mejorar. Desde la perspectiva de lo que ha ocurrido antes, señalamos la manera de entender el transporte público como un negocio. ¿Sí? Un negocio en el cual los importantes son las empresas de transporte, sus afiliados, los propietarios y toda esta dinámica que hay de esto. La idea de que, como es un negocio, la libertad de mercado es la que lo debe regular, entre otros aspectos. Cuando uno revisa cuál es la situación actual de congestión, de caos, de siniestralidad vial, de contaminación, de descontento de los ciudadanos, pues es la respuesta a un proceso en extremo liberalizado del transporte público. Y esto es clave porque en la medida en que nos vamos enfrentando a procesos de planificación del territorio urbano, metropolitano, regional, cada vez vamos entendiendo más la necesidad de incluir en esos análisis territoriales el componente de movilidad de una manera cada vez más profunda, ¿no? Y en ese sentido, la comprensión del transporte público como servicio público de carácter esencial, que es un derecho ciudadano y que está enfocado en el usuario, es la manera de entender esos procesos de planificación hacia futuro para que ese transporte público tenga una presencia en el territorio que le aporte elementos positivos al futuro de lo que se está planteando. En este caso, para el PEMUS de Arequipa, en la parte propositiva, en el plan de acción, pues había un esfuerzo importante que era orientarse hacia un fortalecimiento del proyecto que tiene sobre la mesa Arequipa y por el cual viene trabajando, que es el sistema integrado de transporte. Y lo que se planteaba era una discusión que en esencia ni siquiera es del transporte, sino que en esencia es una discusión de ciudad, es una discusión de urbanismo y tiene que ver con la manera en la cual se asigna el uso del espacio público, en el cual incluimos también la red vial, ¿no? Esa sección transversal de paramento a paramento, cómo se la estamos asignando al peatón, a la bicicleta, al transporte público, al transporte privado. Y esa es la discusión en esencia potente para las ciudades cuando intentamos hablar de cómo es que le damos prioridad al transporte público. La prioridad del transporte público, por supuesto, después de una reestructuración del modelo de negocio y entendiéndolo como un servicio esencial y derecho de los ciudadanos, pasa por cómo facilitamos la operación del transporte público. ¿Cómo hacemos que sea más apetecible para los usuarios? ¿Cómo hacemos que sus velocidades sean mejores, que sus tiempos de viaje sean menores, que sea más atractivo para el ciudadano hacer uso del transporte público? Y esa discusión la dábamos en el caso de Arequipa para poder tomar decisiones estratégicas de es necesario que los corredores en los cuales se le asigna una prioridad al transporte público no sea solo uno, no sean solo dos, sino que aumentemos esos corredores en los cuales de alguna manera fomentamos un uso mayoritario de la sección vial para el transporte público. Y aquí me separo un poco de si el material rodante son buses biarticulados o articulados o no. Es más allá del tema de la tecnología o la tipología de los vehículos. Es una decisión de la municipalidad de asignarle una prioridad en el uso del espacio público al transporte público al margen de las tipologías vehiculares que estén operando sobre esto. Nosotros creemos que esa es una discusión que es bien interesante, que aplica para Arequipa, que aplica para ciudades en Perú y para ciudades en América Latina, en las cuales tenemos un rezago importantísimo en materia de transporte público desde diferentes dimensiones y que desde el urbanismo, desde el estudio de la ciudad, tendríamos que empezar a abordar desde la discusión de cómo asignamos el uso del plano base, ¿no? Que ese es uno de los elementos que creemos que puede ser importante. Y finalizo con esto. Cuando uno entiende el papel del transporte público como columna vertebral de la movilidad sostenible, como soporte del modelo de crecimiento urbano, de ocupación del territorio,
también entiende que a futuro, si esos servicios de transporte público son de altas prestaciones, son de alto impacto, en este caso impacto positivo, pues puede ser utilizado como instrumento catalizador de desarrollo urbano. Y este es el escenario al que nos enfrentamos a futuro. ¿Cómo hacemos posible que si tenemos buenos sistemas de transporte, esto tenga algún impacto real en el desarrollo urbano? Más allá de la teoría de si deberíamos hacer mayores densidades sobre los corredores de transporte público y demás, sino entender la lógica interna que tiene esto. Cómo diferentes sistemas de transporte público, los BRT, los trenes ligeros o tranvías o los sistemas ferroviarios pesados como metro, trenes regionales, tienen impactos en el valor del suelo de manera diferente. Y cómo esos impactos en el valor del suelo, según qué condiciones, pueden fomentar un desarrollo urbanístico a lo largo de sus corredores, porque no son necesariamente automáticos. Puede tener impacto en el valor del suelo, pero no necesariamente eso llevará a un desarrollo urbanístico, ¿no? Entonces, ¿cómo ese reto que se nos viene a futuro de entender la planificación del territorio, de darle un protagonismo a uno de sus sistemas estructurantes, que es la movilidad justamente, y cómo dentro de la movilidad el transporte público juega un papel clave en ese modelo, y luego ese transporte público, según qué características tiene, cómo impacta positivamente el territorio y cómo podemos usar eso para generar ciertos escenarios de futuro. Yo creo que son parte de las discusiones de futuro, del futuro inmediato, no solo desde la perspectiva teórica, sino de pensarnos cómo efectivamente hacemos esto posible en colaboraciones que vengan desde las formulaciones que produce la academia, las experiencias prácticas que generan las consultorías y el poder de decisión que tienen las autoridades de las entidades territoriales. Creemos que vale la pena empezar a hacer ese recorrido completo desde la planificación territorial, y en este caso pues es muy interesante hacer un ejercicio muy sencillo. ¿Cuál es el nivel de desarrollo? ¿Cuál es el alcance técnico que tiene el componente movilidad en los planes de desarrollo metropolitano? Si uno es capaz de identificar eso, es capaz de diagnosticar de manera bastante justa en qué punto estamos. Sí, es una breve mención, es una directriz muy general, o ya estamos llegando a niveles de formulación mucho más interesantes, y pues a mí me parece importante destacar esta oleada de planes de movilidad urbana sostenible en Perú. Sobre todo, por supuesto, tenerlo ya es un logro, claro está, pero sobre todo en el impacto que estos instrumentos van a tener en los siguientes ejercicios de planificación del territorio, para los cuales este va a ser un insumo. Yo creo que va a haber un ejercicio supremamente interesante. Nosotros lo estamos viendo de alguna manera pues en Colombia, que es donde yo vivo y conozco pues mucho mejor los casos. Esto es lo que quería aportar a la conversación de hoy. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante todos los que nos has mencionado. Hay algunos elementos claves que has descrito y podría tomar algunas ideas, como por ejemplo el gran reto que tenemos en persuadir a todos los actores claves en visibilizar estos temas. Después también has mencionado algunos datos interesantes, que estos planes de movilidad urbana, en el caso de Arequipa, no solamente son los planes convencionales que hemos tenido, sino que también tiene un fuerte componente de datos de información y de espacialización de los diferentes instrumentos, propuestas que se han hecho. Otro elemento clave es la integración de todos los sistemas. Ya creo que por la mayoría de nosotros archiconocido este cambio del uso de la pirámide de la movilidad sostenible y pasar que el eje estructurador, la columna vertebral, que durante muchísimos años fue el transporte privado en nuestras ciudades y en la mayor parte del mundo, ahora sea la columna vertebral basada en el transporte público. Esto es un cambio de paradigma y hacia allá deberíamos también trabajar, como se está haciendo en muchos países también. Y donde tenemos en nuestra región algunas experiencias muy exitosas de algunos años, como por ejemplo el caso de Curitiba
o por ejemplo en Colombia el caso de Medellín, etcétera. Después nombraste otro elemento que creo que es muy importante, que tiene que ver con el tema de la gobernabilidad y la financiación de los planes. Nada hacemos con hacer planes que se quedan guardados en un cajón. El plan tiene que ejecutarse como se vaya desarrollando, ¿no? Pero lo importante es que se tomen en cuenta. Y también indicaste de los indicadores de transporte que tenemos en Arequipa, que además son coincidentes con otras ciudades del país. En la siguiente ponencia vamos a ver el caso de Trujillo y eso nos va a permitir un poco comparar los niveles que tenemos entre unas ciudades y otras. Y la clave entonces es cómo hacemos más atractivo el uso del transporte público para el ciudadano, porque si no, todos nuestros esfuerzos quedan en el tacho, ¿no? Y, por supuesto, considerar que el transporte debe ser un catalizador para generar un buen impacto en el desarrollo urbano. ¿Y cómo hacemos esto posible? Ya se están dando los primeros pasos con estos planes. Ahora nos queda, como ciudadanos, conocerlos y propiciar debates y continuar con ese proceso para su ejecución. Entonces, muchas gracias, Carlos, nuevamente por tus palabras sucintas sobre el plan, que además conozco el documento y tiene varios cientos de páginas. Has logrado sintetizarlos en estos pocos minutos que teníamos. Gracias. Ahora quiero pasar a presentarles a la abogada Mariela Tantalián. Ella es abogado y magíster en gestión y políticas públicas con 13 años de experiencia en el sector público, ocupando distintos puestos en el gobierno provincial, distrital y nacional. Actualmente es gerente de transporte metropolitano de la ciudad de Trujillo, entidad que tiene como la difícil tarea de modernizar el sistema de transporte público y desarrollar los modos alternativos en la ciudad de Trujillo. También Mariela es reconocida por toda su labor en pro de la movilidad y el desarrollo de la ciudad, impulsando la sostenibilidad, la sociodiversidad y la gestión del transporte urbano sostenible. Es miembro de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, obtuvo el primer lugar en rendimiento académico del proyecto Modernización del Sistema de Transporte Público Urbano en la ciudad de Trujillo, en la promoción 2015 del programa de gobernabilidad de la Universidad Pontificia Católica del Perú, y además tiene experiencia docente universitaria en ciencias políticas, derecho constitucional, derecho municipal, derecho y comunicaciones, entre otros. Sin mucho más, bienvenida y adelante, Mariela. Buenas noches. Antes que nada, agradezco la invitación en este espacio tan importante y sobre todo dar a conocer lo que implicó el proceso de planificación y de aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Trujillo. Voy a compartir. ¿Me puedes dar, porfa, acceso para poder compartir? Ahora sí, ya me salió. Listo, ahora sí, ¿lo ven? Ya se ve, pero se ve también con las laminitas en pequeño, como tú deseas. Sí. Sí, ya está, pero no. Sí, ya lo puse, pero igual parece ser que no. A ver. Ya, a ver. Permítame, voy a intentar una vez más. Ahora sí, a ver.
¿Sí? ¿Salió? Porque ya le puse presentación. Sí. A ver, algo debe estar pasando. Sí. A ver. Ahora sí. Perfecto, se ve muy bien. Bien. Bueno, para empezar, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Trujillo inició a finales del año 2018 y tiene como una de las opciones importantes o de una de las cosas muy importantes que podemos rescatar de este plan de movilidad es que se rigió en base a una metodología que, si bien es cierto, aún no es formal dentro de la normativa peruana, pero se ha seguido en base a una guía que se ha venido trabajando con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes. Para remontarnos un poco en la historia, Trujillo ya tuvo un plan de movilidad urbana sostenible en el año 2010, pero lamentablemente por temas presupuestarios nunca se le dio el seguimiento y los proyectos que se pudieron priorizar tampoco pudieron concretarse. Entonces, en base a esa experiencia es que se buscaba que con este plan de movilidad urbana sostenible logremos lo que hace un momento decía, que no solamente sean documentos muy bonitos en el papel, sino también que logren concretarse, ¿no? Y sobre todo los proyectos en beneficio de los ciudadanos. En este plan de movilidad urbana sostenible incluso se manejó una estrategia a nivel técnico-político y también de un nivel técnico-operativo, porque los que estamos dentro de la gestión pública sabemos que un plan de movilidad o cualquier plan urbano debe contar con un tema de apropiación de la parte política y también del equipo técnico para que le den el sustento necesario al momento que realicemos la participación ciudadana. Entonces, en esta ocasión se logró conformar el Comité Provincial de Movilidad Urbana Sostenible, que estaba conformada por instancias o áreas de la Municipalidad Provincial de Trujillo y las principales municipalidades distritales, llamadas en este contexto como Trujillo Metropolitano. Y la otra intervención venía parte de una comisión ambiental municipal y los alcaldes vecinales. En el caso de Trujillo tenemos la particularidad de que todo el distrito de Trujillo está comprendido en 59 territorios vecinales. Entonces, cada uno de ellos representaba de forma activa en este COMUS, comúnmente llamado. Y el nivel técnico estaba conformado por la Unidad de Gestión Técnica, conformada por Transportes Metropolitanos de Trujillo, Plan de Desarrollo Territorial de Trujillo, la Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad y el Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo. Todo ello implicaba la parte operativa y de planificación de este plan. Durante el proceso o la etapa preparatoria, también se manejó un proceso participativo, porque también es importante que no solamente los planes se realicen en un escritorio, sino que también el respaldo sea la ciudadanía, que conozca desde el proceso de planificación o desde la etapa preparatoria, que conozca la importancia que tienen estos planes urbanos. Por ello es que se realizaron diferentes charlas, talleres, cursos, foros, con la finalidad de introducir a la ciudadanía a estos nuevos conceptos, porque no podemos tener una cercanía a ellos si es que hablamos o demasiado técnico o simplemente hablamos de un plan totalmente disociado de los ciudadanos. En la etapa de elaboración también se manejaron 3 fases: la fase del estudio y análisis, la construcción de escenarios y la fase 3 y 4, que fue ya la preparación de las medidas. Esta fase también se realizó plenamente con participación ciudadana. Cabe recordar que estas etapas se dieron antes de ingresar al proceso de
pandemia por COVID-19. Entonces, como podrán ver en las imágenes, existía una participación masiva de los ciudadanos, sobre todo de los colegios profesionales y de la sociedad civil organizada, que en la ciudad de Trujillo tiene un alto nivel de participación en estos procesos y facilita también la implementación de cualquier medida. En donde sí hemos tenido inconvenientes fue justamente para la etapa de la aprobación, porque entramos a la etapa de pandemia, pues sí había muchas restricciones, ¿no? Y como veíamos en las imágenes anteriores, podíamos tener la participación activa de los ciudadanos, podíamos incluso visitar a los territorios vecinales, tener un involucramiento con ellos, pero en esta etapa de aprobación ya no. Entonces, se diseñó una estrategia en colaboración con la cooperación alemana GIZ, en donde manejamos una estrategia denominada Muévete Trujillo a través del uso de plataformas como Facebook y también Instagram, que en aquella época era bastante novedoso poder llegar a los ciudadanos de esta forma, ¿no? Con una serie de videos, piezas gráficas, en la que permitían ir introduciendo nuevamente a la ciudadanía a este nuevo entorno, a esta nueva forma de convivencia, donde todos estábamos obviamente refugiados en nuestras casas. En la etapa de aprobación se realizaron incluso las audiencias públicas a ese nivel a través de las plataformas digitales. ¿Cuál fue lo interesante de este proceso? De que logramos que todos los actores, tanto políticos como sociales, se introduzcan y puedan participar de este proceso y no salir tampoco de la normativa, porque si bien conocemos actualmente, y esa es una de las cosas en las que también nosotros tenemos que avisorar mucho, el reglamento de acondicionamiento territorial habla de cómo se aprueban los planes urbanos, pero teniendo en cuenta el plan de movilidad urbana sostenible, los planes de movilidad cuentan también con componentes de transporte. Entonces ahí sí tuvimos algunas dificultades para poder también tener las opiniones de los sectores. Si bien es cierto, son competentes, pero dentro de esta normativa aún no se contemplan, ¿no? Entonces creo que hay algunas cosas que se pueden mejorar a nivel de la normativa, pero eso no es impedimento para que a nivel de la realidad se puedan estos procesos, estas dinámicas, poder implementarlas. Y finalmente logramos en el año 2021 lograr la aprobación en sesión de consejo, fue aprobada por unanimidad. Como podrán ver en la imagen central, tuvimos la iniciativa de tener este documento no solamente colgada en nuestras principales redes sociales, se manejó la estrategia incluso de poder tener un texto por escrito de todo lo que implica el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y un texto de resumen que fue repartidos a las universidades, a los colegios, porque es un texto mucho más digerible en cuanto al lenguaje que se utiliza para poder llegar al ciudadano, y con eso permite que el Plan de Movilidad Urbana de la ciudad de Trujillo pueda ser consultado por los distintos sectores, tanto políticos, sociales o académicos, en el proceso de implementación. Ahora, una de las desventajas que a la fecha podemos ver, y que creo que eso se va a repetir a lo largo de todas las ciudades o de todos los lugares, es que nos centramos mucho en hacer un plan visiblemente o estéticamente bonito, pero el gran reto que nosotros tenemos como ciudades es cómo logramos implementarlo. ¿Cómo logramos que el gobierno nacional pueda asignar recursos para la implementación de estos planes? Entonces, creo que queda a nosotros como funcionarios, como gestores públicos, ser bastante responsables y no solamente aprobar planes por aprobar, sino tener la responsabilidad de cómo lograr que esto sí se concrete. Gracias. Gracias, Mariela.
Entiendo, ¿queda algo más para finalizar tu parte o tenemos unos minutos, si deseas, alguna reflexión final o procedo yo un pequeño resumen? Adelante. Lo vuelvo a repetir hace un momento. Muchas veces pensamos que con la aprobación o con poder generar que todas las ciudades podamos tener planes de movilidad, vamos a resolver todos los problemas de la ciudadanía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un desarrollo integral, pues no solamente es darle a la ciudadanía de un buen servicio, de un buen sistema de transporte público, sino también darle a la ciudadanía espacios en donde se pueda movilizar con bicicleta, en donde se pueda movilizar a pie, en donde puedan tener todos de forma accesible a cualquier entorno urbano. Entonces creo que son retos que cada una de las ciudades poco a poco las van a tener que ir implementando y obviamente necesitamos saber hacia dónde o qué necesidades tiene la población, ¿no? Creo que yo me quedaría con eso. Siempre tener el foco de que el objetivo principal es el ciudadano. Gracias, Mariela. Sí, también muy interesante todo lo que nos has comentado en el caso de Trujillo, sobre todo, por ejemplo, con estas estrategias técnico-políticas, ¿no? Esta creación de un comité provincial que incluye los distritos para, de alguna manera, no solo en el proceso de elaboración, sino en el resto del proceso, que todos manejen la misma información acerca de la movilidad urbana sostenible, ¿no? Otra cosa que me parece súper interesante es pasar de esta planificación un poco de gabinete a una planificación mucho más participativa, donde todos los actores claves tengan injerencia. Esto es un proceso más largo, es un proceso que probablemente nos lleva más energía, pero contribuye con la sostenibilidad de estos instrumentos. También mencionaste algo sobre la etapa de aprobación, que hubieron algunas dificultades. Yo creo que, bueno, tenemos el caso no tan exitoso del Cusco y esperemos que con esa experiencia tengamos esas lecciones aprendidas para el caso de Trujillo, en el caso de Arequipa. Bueno, en el caso de Trujillo, gracias a Dios, ya tenemos el plan aprobado y en el caso de Arequipa está en proceso. Hablaste, por eso un concepto clave es la planificación participativa. Después también mencionaste algo como análisis que todavía faltan mejorar algunas normativas, sobre todo a nivel de competencias entre los diferentes instrumentos de la planificación. Y bueno, eso es un problema que tenemos a nivel no solo del transporte urbano, sino en general de competencias en casi todos los elementos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra ciudad. Bueno, gracias a Dios, como mencionaste, en el año 21, el año pasado se aprueba el PEMOS, y me parece otro elemento importante es todo este esfuerzo por tratar de difundir el plan, no solamente colgarlo en la web y que se vea de manera digital, sino que también lo tengamos en físico, porque hay algún sector de la población que no tiene el mismo acceso a los medios digitales. Tú bien mencionaste, por ejemplo, este documento que es como una síntesis que puede ser usado en escuela, que puede ser a otros niveles de los actores. Creo que eso es importante y como material de consulta. Y para finalizar, también comparto contigo y creo que con la mayoría de los asistentes que queda un gran reto por delante, que es la asignación de recursos para ejecutar el plan, que no solo debe ser ejecutado con recursos locales, sino que además necesita el apoyo del gobierno nacional. Entonces, tenemos esa tarea por delante, todos los que de alguna manera estamos involucrados con todos los temas de la movilidad urbana sostenible de nuestras ciudades. Nuevamente, muchas gracias por tus palabras. Ahora vamos a pasar con la siguiente ponente. Ya tenemos algunas preguntas de los participantes que vamos a presentar al final de esta última ponencia. Gracias por sus comentarios y preguntas. Tenemos a continuación la participación de Pamela Peña. Ella es arquitecta, magíster en gestión pública por la Universidad Pacífico y especialización en planificación y gestión ambiental por la Universidad Nacional de Ingeniería. Más de 18 años de experiencia en gestión urbana, planificación
desarrollo sostenible, movilidad urbana, tanto en el sector público como en el sector privado. Actualmente es asesora técnica del proyecto Ciudades en Movimiento de la Cooperación Alemana al Desarrollo del Perú, GIZ. Ha sido gerente de desarrollo sostenible, gerente de autorizaciones y control urbano, encargada de la gerencia de desarrollo urbano y la gerencia de desarrollo distrital, subgerente de planeamiento urbano y catastro en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sin mucho más, adelante Pamela, te cedemos el micrófono. Y invitamos un minuto nada más a todos los participantes a continuar con sus preguntas, que al final de la intervención de Pamela la vamos a hacer pública. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Muy buenas noches. ¿Pueden ver la presentación adecuadamente? ¿Sí? Sí, se ve. Gracias. Ok, gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir esta experiencia. En realidad, el plan de movilidad urbana sostenible que se trabajó en San Isidro, cuando tuve la oportunidad de ser gerente de sostenibilidad en dicha municipalidad, en realidad fue un trabajo transversal que se desarrolló no solamente desde la gerencia de sostenibilidad, sino en conjunto con todo el equipo técnico municipal y además con el apoyo político, que es algo importante que mencionó hace un momento Mariela, ¿no? Del alcalde y de todo el consejo municipal. Nosotros, ¿por qué quisimos desarrollar este plan? ¿Por qué nos enfocamos en desarrollar un plan a partir del 2015, que fue cuando empezamos a elaborarlo? Lo hicimos desde la municipalidad, con el equipo de la municipalidad. ¿Por qué quisimos enfrentar este reto a pesar de que a nivel nacional y local no teníamos una normativa que nos mencione el tema de planes de movilidad? No había ni siquiera en el reglamento, en el decreto supremo 022 que sale posterior, recién se habla muy escuetamente de planes de movilidad, pero no se desarrolla una ruta, ni siquiera un contenido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a identificar, o ya todos sabíamos lo que pasaba en San Isidro, ¿no? San Isidro es un distrito con alta concentración de oficinas, comercios, pero el distrito funciona así y estuvo funcionando así porque había un contexto primero mundial sobre el avance de la población en las zonas urbanas y el contexto nacional que nos identificaba que justamente el progreso, el avance de la ocupación urbana versus la rural en todo el territorio puede ser altísimo, ¿no? En el caso de Lima, obviamente la aglomeración es casi del 98% a nivel de urbano, ¿no? Y gran parte de esta población, en aquel momento hablábamos de 10 millones de habitantes más o menos, hablamos del 2015-16 cuando se elaboraba el plan, teníamos este contexto y esta cantidad de población en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en San Isidro en el 2015-16, que es cuando cerramos este plan, ¿no? Teníamos 68.000 habitantes, un poco más, ¿no? Más del 20% era de mayor de 65 años, un distrito con mucho adulto mayor, con personas de movilidad reducida, y también un fuerte componente de niños y menores de edad, ¿no? Recibíamos casi 1 millón de visitas diarias, de las cuales el 70% se quedaba a trabajar. Entonces, estamos hablando de casi medio millón de personas que se quedaban a trabajar en un distrito de casi 10 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, la proporción es bastante alta versus la cantidad de población residente por hectárea, ¿no? Entonces, manejaba en ese momento el distrito el 74% del recaudo local, ¿no? Que venía justamente del sector financiero y comercial. 500.000 vehículos pasaban por el distrito de todo tipo, ¿no? Privado, transporte de taxi, público, 9.000 unidades de transporte y 60.000 estudiantes. En San Isidro había una alta concentración de colegios privados y públicos, además de universidades, institutos, ¿no? Academias. Entonces, con este contexto y con la situación que encontramos, ¿no? De la movilidad tanto en Lima como en San Isidro, pues dijimos que teníamos que hacer algo, no solamente a nivel de movilidad, sino también a nivel de desarrollo urbano. En paralelo en que se trabajaba el plan de movilidad, se estuvo trabajando también el plan de desarrollo urbano desde la oficina de planeamiento, ¿no? Y luego nuestro plan de movilidad fue parte como un componente de este plan de desarrollo urbano que se dejó listo para su aprobación. Entonces, a partir de encuestas que desarrollamos en campo, identificación de foros con ciudadanos, con visitantes, con trabajadores, porque no podríamos concentrarnos solo en decir, bueno, acá viven 68.000 personas y ya está, ¿no? No es así.
Teníamos este gran componente de personas que se acercaban a trabajar, tenían que llegar de alguna manera al distrito y todos sabíamos en ese momento también, a partir de las encuestas y a partir de los datos que estaban disponibles, que solo el 15% de personas en Lima se mueve en automóvil. Hablamos del 15% de la población total, ¿no? A diferencia de que en San Isidro sí teníamos un porcentaje mayor de residentes que se movían en automóvil privado, pero nosotros recibíamos de estos 500.000 personas solamente el 15% en vehículo privado y las demás llegaban definitivamente en transporte público, bicicleta, a pie o como podían, ¿no? Entonces teníamos que hacer algo con esto, además de que en el distrito, cuando estuve a cargo de la Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano, que es la que se encarga de emitir licencias de construcción, funcionamiento, ¿no? Defensa civil, catastro, se identificó también esta falencia de que se otorgaban las licencias, pero la normativa que se había elaborado y que se había aprobado y que se aplicaba en el distrito siempre consideraba una gran cantidad de requerimientos de estacionamientos que no iban de la mano con una reforma o con una modificación en el espacio público, que era el que recibía esta cantidad de vehículos. Hablábamos de edificios de 30 pisos, donde la densificación era correcta debido a la tipología de usos del suelo, pero con 12 sótanos, ¿no? Edificios que te construían hasta 12 sótanos, 10 sótanos, entonces era un poco, digamos, desproporcionado pensar de que todavía podíamos recibir con vías del ancho de una sección, una vía local, ¿no? De 12 metros, 15 metros de calzada y veredas de 1,5 metros, 2 metros, esta cantidad de vehículos, pues, que se les exigían a las oficinas, a las edificaciones, a los restaurantes, cuando en el centro financiero y en general en San Isidro, la gran cantidad de población que generaba el tráfico, que generaba esta necesidad de movilizarse, venía de afuera y tenía que llegar de alguna manera, que no necesariamente era el vehículo privado, porque la disponibilidad de espacios de estacionamiento también era limitada, ¿no? Entonces, en esta ruta de buscar soluciones, el diagnóstico nos muestra que el 32% de viajes son cortos, ¿no? Hicimos encuestas y que podían resolverse de alguna manera a través de implementar alternativas de movilidad sostenible. ¿Por qué? Porque nosotros como distrito no teníamos la competencia y no la tiene ningún distrito de poder normar, reglamentar, cambiar o mejorar lo que se refiere al transporte público urbano, ¿no? Pero sí podíamos otorgar alternativas a estas personas que se acercaban al distrito a trabajar. Entonces, además de que no contábamos con una normativa, como lo dije, nacional ni metropolitana que justamente permita de alguna manera reglamentar. Este era el problema que tenía siempre San Isidro en las mañanas, en las tardes, por la cantidad de personas que se dirigían al distrito, además que, bueno, sabíamos que no había muchas alternativas de transporte público, ¿no? O algún tipo de intermodalidad que permita manejar o llegar en algún tipo de transporte público y luego acercarte a tu oficina en bicicleta o en algún bus, digamos, solamente local, ¿no? Teníamos esta base normativa, luego nosotros como municipalidad emitimos varias ordenanzas que venían desde promover el uso de la bicicleta, ¿no? La reducción de la contaminación sonora, porque el ruido es uno de los principales problemas que se manejaban en ese distrito, el ruido en movimiento, ¿no? Vehículos, motores, carros, en general era lo que generaba muchísima contaminación. Se aprobó una política de movilidad urbana antes de emitir y aprobar el plan de movilidad, ¿no? Una política local, el uso y reglamentación de la rotación de estacionamientos públicos y finalmente los dispositivos de control y regulación de la contaminación sonora. Entonces, como estructuramos una normativa que soporte todo lo que sucedía en el distrito y que no tenía algún, digamos, soporte nacional en estricto, pero que sí se respaldaba con la normativa nacional que de alguna manera mencionaba ¿no? El tema de la reducción de los gases de efecto invernadero, el ruido, ¿no? La política de movilidad y de sostenibilidad fue consultada en su momento al Ministerio del Ambiente y nos respondieron que sí la podíamos aprobar y trabajar. Sin embargo, no había un ente competente que regule o que verifique el cumplimiento de las mismas, ¿no? A diferencia de una política ambiental local que sí está regulado por el Ministerio del Ambiente. Entonces, bueno, en el paralelo, como lo dije, se está trabajando en la actualización del plan urbano distrital
que finalmente incluye todo lo que se aprueba en el plan de movilidad. ¿Qué encontramos nosotros entonces? ¿No? Encontramos que habían estas alternativas de poder trabajar a partir de lo que teníamos como espacios disponibles, espacio público disponible, ciudadanía ¿no? Apta, con ganas de querer encontrar otras alternativas para movilizarse en el distrito, y finalmente que consideraban viable que se les incluya dentro de lo que era la planificación. Siempre el distrito se estuvo diseñando de alguna manera solo para residentes, ¿no? Y se consideraba a los ciudadanos que venían a trabajar como invasores o personas que eran de fuera, cuando definitivamente no lo eran parte también del distrito, pasaban más de 10 o 12 horas ahí, ¿no? Y eran parte también de este gran paquete de tributación que de alguna manera soporta el distrito y lo puede mantener en las condiciones que hoy se manejan, ¿no? Bueno, se estructuró este plan de movilidad, fue aprobado por un acuerdo de consejo de manera unánime en el 2016, poco antes que se emita el Decreto Supremo 022, que justamente menciona el tema de los planes de movilidad, ¿no? Y bueno, nosotros estructuramos este plan de movilidad como un sistema que tenía los componentes de infraestructura donde teníamos que intervenir, ¿no? En jerarquización vial estructurante, en red peatonal de accesibilidad, en red ciclovial y en el apoyo al sistema de transporte público, porque nosotros no éramos competentes, no podíamos intervenir, pero sí apoyar de alguna manera en la intermodalidad, en la mejora de paraderos o rutas de accesibilidad a paraderos, ¿no? Que yo lo voy a mostrar un poco más adelante. Y en los componentes de gestión, sí ordenar el tema de la distribución de mercancías y logística, que en San Isidro tenía un gran problema porque no tenían dónde parar la cantidad de vehículos que llegaban a descargar en oficinas, en comercios, ¿no? A pesar de que se les había exigido en algún momento con las licencias espacios para estacionamientos vehiculares de visitas, no se había considerado estos aspectos de vehículos de carga y descarga, pues que no pueden ingresar a los sótanos, ¿no? Entonces, el vehículo siempre se estacionaba en la calle, o obstruía un carril vehicular o se colocaban sobre la vereda. Bueno, el transporte privado y la gestión de estacionamientos estuvo dentro de este plan como uno de los componentes a considerar, a cumplir. Y bueno, definitivamente la promoción y sensibilización en la que se trabajó directamente con la ciudadanía, tanto residente como con la población flotante, ¿no? que maneja San Isidro. Se aprobaron estos 7 programas, ¿no? Que forman parte de todo lo que se mencionó como parte de la estructura que acabo de mostrar de gestión y de infraestructura, y finalmente se empezaron a implementar los proyectos, ¿no? Se incluyeron en nuestros planes operativos, se actualizó el plan estratégico institucional, incluyendo todo aquello que en los planes, en el plan de movilidad y en los proyectos diseñados, ¿no? Preparados, se habían considerado. Entonces, empezamos con 2014, que teníamos 3,5 kilómetros de ciclovías, y terminamos con 26 kilómetros de ciclovías. En realidad, de red ciclista, ¿no? Porque teníamos ciclovías segregadas, compartidas, carriles. Entonces, se trabajaron varias alternativas que permitían justamente acceder al distrito desde diferentes puntos de la ciudad, ¿no? En el plano que vemos, en azul están las ciclovías que se encontraron, ¿no? La Arequipa y la Avenida Salaberry, y luego logramos estas conexiones a través de diferentes rutas que se implementaron con obras de infraestructura, mantenimiento, adecuación. En tanto, se desarrollan en algunos casos proyectos de inversión grandes, como se hizo en la Avenida Libertadores, que generó mucho conflicto, pero que finalmente se implementó y mejoró la calidad de vida de todas las viviendas en ese eje, de toda la ciudadanía, porque el tema del ruido por la contaminación sonora que me generaban los vehículos era tan alto que ahora que pasaban menos vehículos, que la velocidad se redujo, pues sí se hizo un gran cambio, ¿no? Y eso fue evaluado al final de la gestión. Entonces, bueno, se implementaron la red de ciclovías, se trabajó mobiliario urbano, se implementaron parqueaderos para bicicletas, barandas, estaciones, estas estaciones para que todos los ciclistas puedan tener un espacio para reparar sus bicicletas si es que se les salía la cadena, se le bajaba la llanta, se le salía un tornillo. Entonces, era una estación con diferentes implementos, herramientas disponibles de manera gratuita, disponible para que cualquiera de los ciudadanos que pase por ahí en bicicleta tenga la opción de
mejorarlo. Entonces, si queríamos nosotros que este plan de movilidad funcione, generar alternativas que permitan que no todos lleguen en carro al distrito o que quienes llegaban desde muy lejos y venían en un bus, pues puedan de alguna manera utilizar otro medio para movilizarse dentro del distrito que les permita llegar de manera más rápida, más cómoda, o si vivían en un distrito cercano, pues tengan esta facilidad de tener estas alternativas que se les ofrecían como parte del incentivo para el cambio del modo de movilizarse, ¿no? Se implementó en las zonas de tránsito calmo en todos los perímetros de los distritos, ¿no? Se trabajó con el proyecto Mi Bus, ¿no? El proyecto Mi Bus ya funcionaba en San Isidro, pero se reformuló todo el proyecto, se mantenieron las dos rutas, Ruta 1 y Ruta 2, que se ven en el plano del lado derecho, ¿no? Que eran con los buses que ya tenía la municipalidad y que eran usados en su momento solo por vecinos, no solamente podía usar un vecino estos buses, pero ¿qué se hizo? Se dijo, bueno, aquí, si yo vengo desde San Borja, no quiero ir en bicicleta, bueno, te ofrezco el servicio Mi Bus gratuito para que tú puedas usarlo y venir a trabajar al centro financiero y ya no me congestiones el distrito, ¿no? O si eres una persona que viene a hacer una gestión, o si eres un adulto mayor al que no le podemos decir camina o usa bicicleta, pues te ofrecemos este servicio Mi Bus. Entonces se amplió la capacidad de operación del servicio y definitivamente los buses pues tuvieron una mayor, digamos, cercanía con la ciudadanía y un mayor uso, porque estaban de alguna manera subutilizados, ¿no? Y a este servicio se le incrementó un bus eléctrico ya en los últimos meses de la gestión, ¿no? Que fue, digamos, de una manera implementado, incluido dentro de las rutas a partir de un convenio que se hizo con una empresa privada que nos entregó el bus de manera gratuita. No fue una donación, sino fue una especie de entrega préstamo, ¿no? Que desarrolló una ruta llamada Express, que hacía lo mismo, ¿no? Habíamos identificado que muchos taxis colectivos se movían desde la vía expresa hacia la zona donde concentraba muchas oficinas, que era hacia la zona del Ministerio del Interior y también hacia la zona del centro financiero y centro empresarial hasta la avenida Arequipa, más o menos. Entonces, el servicio Mi Bus hacía esta ruta para que el Express, ¿no? Para que evitemos tomar los colectivos que congestionaban la zona y el servicio justamente digamos, permita ya retirarse, porque ya teníamos una ruta establecida en horas punta, el carro paraba, avanzaban llenos, entonces las personas no solamente viajaban seguras, sino además ya no gastaban, ¿no? Porque era gratuito. A la fecha, en la Municipalidad de San Isidro tiene 3 buses eléctricos funcionando y brindando este servicio, ¿no? Que se llama Expreso San Isidro y que también cumple la misma función, que ahora no solamente sirve a vecinos, sino también a cualquiera que se pare y espere en uno de sus paraderos. Entonces creemos que a las alternativas como para apoyar el tema del transporte y la movilidad sostenible se daban, tenían las condiciones, solamente eran aprovecharlas y mejorarlas, ¿no? Bueno, obviamente se tuvo que hacer una identificación de qué pasaba y hacia dónde tenía que diseñarse la ruta para que realmente sirva. Otro tema que tuvimos fue el Pacto por la Movilidad. Se trabajaron primero con 0 empresas, ¿no? En 2015, el día que se lanza el plan de movilidad, también se firma el pacto, firman 23 empresas este pacto y se establecen una cantidad de indicadores que son de cumplimiento no obligatorio, pero que sí, de alguna manera, se asume como compromiso de quienes firman este pacto, ¿no? Entonces, al 2018, se terminan con 60 empresas, ¿no? La gestión que está actual continuó con el tema del Pacto por la Movilidad, ¿no? Y bueno, teníamos 60 empresas que al 2018 cerraron la firma con la municipalidad y además se hicieron unos estudios de costo-beneficio anual a partir de cómo es que el uso de la bicicleta mejoraba, obviamente mejoraba económicamente a las empresas que implementaban
todas las acciones que estaban consideradas en el pacto, ¿no? Se trabajó este estudio con RIMAC, con Seguros RIMAC y con COSAPI, que eran empresas que tenían oficinas con gran conglomeración de trabajadores en el distrito. Además, se sistematización de información de 4 empresas, ¿no? De 5 empresas, perdón, y se trabajaron 7 planes de movilidad empresarial que ahora se denominan planes de movilidad institucional, ¿no? Están aquí la foto de todas las firmas. Realmente fue una experiencia súper interesante porque algunas empresas, como por ejemplo Saga Falabella, ¿no? Nos contó como experiencia que en su sede de San Isidro, pues a los gerentes les parecía increíble que eliminen unos 4 cajones de estacionamiento para poner un espacio para bicicletas porque creían que estaban perdiendo compradores de volumen, ¿no? Porque en un carro puedes llevar gran cantidad de compras, pero sin embargo el tiempo dio la razón a que se había hecho lo correcto, pues este gran espacio destinado a bicicletas en la sede de San Isidro, de Saga Falabella y Totus, pues tenía bastante acogida, y también además ellos hicieron un estudio en el que sí se demostró que todos quienes llegaban en bici a comprar ahí salían con algo, ¿no? Algo comprado, así sea grande o pequeño, y en cambio muchos con auto iban a dejar su carro y se iban a hacer alguna gestión y luego compraban algo muy pequeño en Totus y se iban, ¿no? Se implementaron lockers, en todas estas empresas que hemos mostrado, de alguna manera se mejoraron las condiciones para los trabajadores y, bueno, se desarrollaron además estas caravanas empresariales, ¿no? Que se hacían a la hora de la salida del trabajo a las 6 de la tarde. La concentración era en el centro financiero, en la avenida Navarrete, normalmente, y había competencia de empresas. Cada empresa iba con su logo, llevaban banderas, ¿no? Y se hacía la caravana y se recorría por algunos sectores del distrito a esa hora, como para lograr justamente posicionarse y lograr un espacio en las pistas, ¿no? Porque todavía a esa fecha, digamos en 2016-17 que empezamos a implementarlas, no se habían ejecutado muchos kilómetros de ciclovía, ¿no? Además, se firmó este convenio, ¿no? Este contrato de concesión, perdón, con una empresa que iba a implementar los sistemas de bici pública. Bueno, en su momento se llegaron a instalar todas las estaciones, son 50 estaciones, eran 500 bicicletas, son las mismas que, si todos han tenido la oportunidad de ver, funcionan en Miraflores, ¿no? La idea era que estén integrados ambos sistemas, eso está en los contratos de concesión. En San Isidro luego la gestión actual inició un proceso judicial que finalmente ha perdido y que ya, por lo tanto, este sistema ya tendría que empezar en breve a funcionar también en San Isidro, ¿no? Pero son de la misma categoría y calidad de las que se tienen en Miraflores. Se trabajó además, como lo dije hace un momento, la promoción y sensibilización. Vimos cómo realmente se incrementó la participación por año en distintas caravanas, no solamente en las de que se hacían empresariales, sino en estas que eran las dominicales y por algún tipo de festividad ambiental que se tenía, ¿no? Además tuvimos muchísimos eventos de promoción, sensibilización, workshop, donde se trataban diferentes temas de cómo enfrentar el problema de la movilidad en el distrito y en la ciudad. Trabajamos con el programa Chapa tu Bici, que era estas rutas que se diseñaron y que salían de diferentes puntos del distrito, ¿no? De los extremos del distrito, con líderes de caravana. Salían a las 7 de la mañana y se encontraban luego en el centro financiero, justamente como una parte de acompañamiento a quienes querían empezar a trabajar, a venir a trabajar en bicicleta, pero tenían algún tipo de temor, ¿no? Entonces se formaban estas caravanas de Chapa tu Bici y todas llegaban al centro financiero acompañando a estos, digamos, nuevos o inexpertos ciclistas o personas que querían cambiar o que venían en un taxi o en un colectivo desde zonas más o menos cercanas, pero que podían cambiar a usar una bicicleta. Se implementó el sistema de Doctor Bici, ¿no? En diferentes partes del distrito, siempre daban las charlas o atendía o se movía por las estaciones estas de herramientas. Y bueno, además se entregaron placas recordatorias que iban de la mano con un sistema de registro de ciclistas. ¿Para qué? Para que estén invitados a diferentes eventos. Se hicieron convenios con distintas empresas para que tengan descuentos en la compra de bicicletas, en la compra de accesorios, en la compra de algún tipo de aspecto relacionado al uso de la bici o de la movilidad activa, ¿no? Igual en colegios trabajamos en 4 colegios, ¿no?
bajo una currícula ya, digamos, sostenida, ¿no? Anualmente se hicieron 3 años seguidos este proyecto escolar en varios colegios, tanto colegios grandes, emblemáticos, colegios particulares y privados, como también en nidos, ¿no? Las campañas de zona 30 y respeto al peatón, que se hicieron de manera permanente, y los talleres al aire libre de ciclismo urbano, ¿no? Además, tuvimos estos talleres de ciclismo urbano como para niños, como lo dije hace un momento, ¿no? Participamos del Foro Mundial de la Bici, de la biciescuela que se formó. Además vino una experta de Dinamarca a capacitar a profesores de colegios de educación física de cómo se enseña a manejar la bicicleta, a cómo se repara, y esto también fue parte de lo que era el foro, pero que además quedó, digamos, como una enseñanza y con una profesora de lujo, ¿no? En su momento. Las caravanas escolares, ¿no? De acompañamiento, al igual que el Chapatu Bici, para trabajadores, ¿no? Del centro financiero. También se trabajó el tema de caravanas con escolares que tenían un líder o 2 líderes, ¿no? Y sí tuvimos un incremento significativo que creo que iba de la mano con todo lo que se implementó a nivel de infraestructura y de promoción, ¿no? En el 2015, con la información de base que se pudo recopilar, teníamos 4.700 ciclistas, ¿no? Y en el 2018, en el último conteo que hicimos en todas las rutas ciclistas y las zonas que consideramos que tenían algún flujo de bicicletas a través del distrito y que no estaban usando ciclovías, pues tuvimos un incremento exponencial, ¿no? A 21.587 ciclistas, que se proyectó a diciembre, porque el levantamiento se hizo en octubre, si es que no me equivoco, antes de cerrar la gestión, ¿no? Bueno, igual se dejaron 3 proyectos importantes en proceso de ejecución, que no los he colocado acá, ¿no? Que fue la modificación de toda la avenida Begonias, ¿no? Donde se eliminaron estacionamientos públicos y se mejoró todo el tema de accesibilidad peatonal. Igual se hizo el trabajo en República de Colombia y todo el Parque 23 de Noviembre, que también tenía el mismo componente, ¿no? Y el proyecto también de la avenida 2 de Mayo. Entonces se trabajaron en varias zonas, también proyectos de inversión muy grandes que tenían como respaldo todas estas acciones que ya hemos trabajado, además de la avenida Libertadores, que sí se pudo ejecutar, ¿no? Que fue el primer proyecto que se ejecutó. Y eso es, creo que es importante conocer un poco de esta experiencia que sí tuvo respaldo político, pero también tuvo rechazo vecinal de alguna manera, porque no lo llegaron a entender, ¿no? A la fecha vemos que San Isidro es uno de los distritos que tiene ya una muy buena red ciclista, tiene ya este nuevo programa de Expreso San Isidro, que funciona también súper bien y que beneficia mucho a los ciudadanos que no van en carro, ¿no? Y recuerdo que también trabajamos con la ATU el tema de la posibilidad de tener paraderos de buses en vacío en la Javier Prado, a la altura de Begonias, para que justamente tengan esta repartición y llenado rápido, no buses al vacío, es una especie de paradero temporal en horas punta para que los ciudadanos que salen y que toman el corredor rojo, en ese caso era el del Javier Prado, puedan acceder a buses vacíos y puedan llegar rápido hasta los paraderos. Eran como expresos, ¿no? Iban a parar en aviación, me parece, y luego se venía hasta el Lobo Monitor, y era algo así que se estuvo proyectando. No sé si se llegó a implementar porque fue algo que se estuvo trabajando al final de la gestión en coordinaciones con ellos, pero era la forma de alguna manera contrarrestar este tema de los colectivos que se estacionaban en todas las transversales a la Javier Prado, en San Isidro, en las noches, para suplir, ¿no? O contrarrestar esta deficiencia que el sistema de transporte en su momento lo tenía y todavía lo tiene. Eso es todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Pamela, por tu exposición. Muy interesante, porque hemos visto 3 enfoques a 2 niveles de gobierno, el nivel provincial y ahora el nivel distrital. Definitivamente San Isidro ha sido un pionero en este tema de movilidad urbana sostenible. Ya como tú bien mencionaste, se inició en el 2015. Donde mencionaste algunas cosas interesantes sobre la integración entre desarrollo urbano y movilidad. Otro, que el distrito de San Isidro tiene unas características que lo diferencia de otros distritos por ser un gran atractor de viaje,
donde diariamente llegan más de 500.000 de personas. Otro tema interesante que mencionaste es el conflicto de usos del espacio público como una manera de racionalizarlo, por ejemplo, el tema de estacionamiento, mejoras de mobiliario urbano, etcétera. Después, otras cosas que a veces de repente cuando hablamos de los grandes planes, no es que se nos olvide, pero que nos dice hasta qué nivel de detalle podemos llegar, como por ejemplo tener indicadores de ruido, que es un elemento importante, o por ejemplo lo que tiene que ver con el uso de la carga, que es un elemento que muchas veces se nos olvida como parte de la movilidad. Como bien dije al principio, la movilidad no es solo de personas, sino también de bienes. Y las diferentes alternativas. Nuestras felicitaciones por este esfuerzo pionero y además que demuestra a las otras instituciones que sí se pueden hacer las cosas a otros niveles, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel distrital, uniendo esfuerzos muy interesantes con el sector privado, ¿no? De cómo ellos podían hacer los aportes para mejorar la movilidad de sus trabajadores y de sus clientes. Yo justamente estaba un poco pensando, después de hacerte una pregunta, ¿cómo está el plan ahora? Y ya aparte me lo has contestado, ¿no? 26 kilómetros de ciclovía, con mobiliario, la implementación de tráfico calmado, la implementación de Mi Bus, con buses eléctricos, que es de manera gratuita para todos los usuarios en el distrito. Muy interesante el pacto de movilidad con 60 empresas. Después tenés los planes de movilidad institucional. Después, bueno, y se ve claramente todo el impacto que ha tenido en el desarrollo del uso de la movilidad no motorizada con ciclistas, como bien presentaste para ese momento, entiendo, para el 2019, ya tenían más o menos más de 22.000 ciclistas que usaban el sistema, cuando al principio eran solo unos pocos miles. Seguramente ahora tenemos muchos más todavía. Y definitivamente gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Y también esas inversiones del espacio público en mejora de la movilidad y del uso del espacio en las avenidas 2 de Mayo, Begonia, Libertadores. Muy interesante. Entonces, ahora vamos a dar pase a la última parte de este segundo día con el tema de avances y retos de la movilidad urbana sostenible en las ciudades peruanas. Queremos también agradecer a todos los participantes que en este momento nos han acompañado, entre 29 y 25 personas a lo largo de estas presentaciones. Y habíamos puesto algunas preguntas previas como por ejemplo, ¿cómo planteamos abordar los componentes de la movilidad urbana sostenible? Que de alguna manera ya los hemos conversado. ¿Cuáles han sido las experiencias de cómo se pueden desarrollar? Después, otra pregunta, ¿cómo podemos hacer para empoderar a la ciudadanía para las acciones que se proponen implementar? También hemos conversado un poco de eso también. Podría entonces lanzar una primera pregunta abierta a cualquiera de los panelistas. ¿Qué mecanismos dinámicos se deben generar para la retroalimentación permanente de los actores claves de la movilidad en nuestra ciudad? Esta sería nuestra primera pregunta. Después voy a presentar una serie de preguntas que nos han hecho nuestros participantes. Ojalá que los minutos que nos restan nos alcancen para poder atender todas sus preguntas. Adelante, muchas gracias. Esta es una pregunta abierta a cualquiera de los ponentes, lo vuelvo a repetir. ¿Qué podemos hacer para empoderar aún más a la ciudadanía para que las acciones que se proponen se implementen? Bueno, en el caso de Trujillo, como lo mencioné en la exposición, tenemos el Comité de Movilidad Urbana Sostenible, que está integrada por los 3 niveles más importantes de comunicación, ¿no? Tenemos un nivel político, técnico y también a la ciudadanía. Entonces, este COMUS, por ejemplo, ha sido aprobado mediante una resolución de alcaldía en donde tienen las principales funciones y dentro de ellas está la concertación o la reunión con los ciudadanos por periodos de tiempo en donde se permite la realización de mesas de diálogo con la ciudadanía con la finalidad de ir haciendo seguimiento tanto a la implementación del plan de movilidad como también fortalecer la participación ciudadana, que es un reto
no es fácil, es bonito leerlo en el papel, pero para los gobiernos locales, como para cualquier nivel de gobierno, la participación ciudadana siempre va a ser un reto, ¿no? Porque muchos ciudadanos tienen la concepción de que de repente solamente en estos procesos los llamamos para saber sus necesidades, ¿no? Y luego cuando ya está aprobado el documento nos olvidamos de ellos. Entonces, mantener o fidelizar al ciudadano con el tema técnico y político ya es un reto para nosotros como funcionarios y como gestores públicos, ¿no? Muchas gracias. En el caso de San Isidro, y bueno, también la experiencia que tuve después en Magdalena del Mar, creo que la estrategia es trabajar de la mano con la ciudadanía frente a frente, ¿no? Ellos, en principio en San Isidro, los vecinos decían, yo no uso bicicleta, yo voy en mi carro, la posición era al 100%, ¿no? Pero nosotros les explicábamos que nosotros no te obligamos a usar la bicicleta o no queremos imponer la bicicleta por encima del carro. Creemos que es una alternativa para mejorar el tráfico, ¿no? Disminuir el tráfico, porque justamente quienes vienen de fuera son los que generan este problema. Entonces, tú puedes seguir usando tu carro, vas a tener una mejor velocidad, pero además vamos a tener una alternativa de movilidad para quienes vienen de fuera y que también generan tráfico. Y no solamente generan tráfico, sino tenían el problema de estacionarse en las puertas de las viviendas, ¿no? El ruido, y todo aquello que viene de la mano pues con la cantidad de visitas que teníamos, ¿no? Entonces digamos que fue un poco esta estrategia de invertir las cosas, las ideas y que no se sientan presionados, porque hablamos de un gran porcentaje de adultos mayores, ¿no? Que definitivamente no se iban a subir una bicicleta, ¿no? Y que tampoco tenían por qué hacerlo, ¿no? Tampoco era una obligación. Entonces les mostramos estas alternativas que presentábamos para ellos y para este gran volumen de personas que visitaban el distrito y que eran parte del distrito porque eran parte de las empresas que de alguna manera son también vecinos del distrito, ¿no? Eso fue algo importante y también se trabajó de manera participativa en cada punto, digamos, donde se iba a ejecutar un proyecto. En algunos casos, por ejemplo, se reemplazó una zona de estacionamientos públicos, en un bolsón de estacionamientos públicos, en una zona de Corpax, San Isidro, no por una gran plaza, ¿no? Se hizo primero todo un sondeo entre los vecinos, se identificaron que más de la mitad de los carros no eran de los vecinos cercanos, había muchos carros abandonados, entonces era un espacio totalmente desperdiciado. Y se ejecuta este proyecto de inversión en que se convierte este bolsón, que era una especie de terreno baldío abandonado con carros todos viejos, ¿no? En un gran parque. Pero se trabajó desde el mismo punto del proyecto para luego, bueno, trabajar con la inauguración y finalmente activar el espacio, ¿no? O sea, no solamente era diseñarlo, sino activarlo, o sea, quedarse ahí y hacer que el espacio realmente sea vivo, ¿no? Tenga vida, porque la ciudad es de los ciudadanos, no es del CAR. Entonces, eso creo que es parte de lo que se tiene que, de alguna manera, también trabajar mucho con los ciudadanos. Gracias. Entonces, dos componentes importantes, gobernabilidad y empoderamiento y participación. Adelante, Carlos. Creo que nos quieres hacer algún comentario sobre este tema también. Sí, yo considero que, digamos que hay similitudes en la estructura que se monta para la formulación de los PEMUS, ¿no? Es casi que obligado que haya ese espacio de relacionamiento con los ciudadanos que toma la forma de Comité de Movilidad Urbana Sostenible, ¿no? que en Arequipa también existe, entre otros espacios que se crearon. Pero la intención de la participación ciudadana durante el proceso de elaboración del plan cambia cuando se busca la participación ciudadana en el proceso de implementación y tienen que aparecer instrumentos nuevos. A mí me parece destacable del caso de Arequipa, por ejemplo, el paso adelante que dan creando el Observatorio de Movilidad. ¿Y por qué es importante? Porque concentra información estratégica, la hace accesible. Los ciudadanos que quieren participar ahora tienen un instrumento donde acceder a la información y creo que se tiene que evolucionar el concepto de observatorio. Ya no es solamente el que publica datos, información, sino el que genera dinámicas de análisis de impacto de lo que se está haciendo, análisis de el nivel de implementación que se está teniendo del plan
el nivel de gestión que se está haciendo de recursos y en últimas el nivel de impacto de lo que se está haciendo. Es si lo que planificamos hacer lo estamos haciendo en el tiempo, si estamos consiguiendo los recursos para poder hacerlo y lo que estamos haciendo, sea mucho o sea poco, qué impacto está teniendo. Y eso sí genera un movimiento en los ciudadanos de interés que se puede canalizar muy bien. Yo creo que ese elemento es bien importante, es plan de movilidad como instrumento de planificación acompañado de observatorio de movilidad y que ese sea el elemento que atrae a los ciudadanos hacia ese proceso, porque no es fácil mantener el interés de los ciudadanos en los procesos. Y creería, como complemento a eso, que es supremamente importante, además del tema técnico, además del tema político, recordar que los ciudadanos se interesan a través de un fenómeno que es la comunicación. Es que toca invertir muchos recursos en comunicar y comunicar bien que lo que estamos haciendo, porque cuando formulamos un plan de movilidad urbana sostenible en el contexto de nuestras ciudades en América Latina, lo que estamos planteando es una hoja de ruta para la consolidación de una nueva manera de entender la movilidad. Y eso requiere apropiación por parte de los ciudadanos y hay que hacer esfuerzos enormes en comunicárselo, explicarlo y hacer que sea como un proceso de seducción al ciudadano. Esta nueva manera de ver la movilidad nos sirve, siéntala cercana, véala posible y yo creo que ahí está. Y detrás de eso viene el interés y detrás de eso vendría la participación. Gracias, Carlos. Sí, definitivamente. Hay que, como dicen por ahí, lo que no se conoce no se puede medir. Entonces los observatorios son claves. Y quería solo incluir dentro de la cooperación alemana, se están elaborando unas medidas rápidas en transporte público urbano. He estado participando en 2 propuestas de medidas para las ciudades de Trujillo y Arequipa. En el caso de Arequipa es con un aplicativo para los usuarios, para que puedan conocer las rutas, pero un aplicativo que no sea un aplicativo Google Maps o, por ejemplo, que ya tenemos Waze, sino un aplicativo donde tú puedas poner quejas y reclamos, un aplicativo que tenga un componente de educación y sensibilización, un aplicativo que tenga una fuerte estructura de educación y sensibilización. Y en el caso de Trujillo, bueno, estamos ahí, lo lanzamos todavía un poco con primicia porque todavía está en proceso de desarrollo, es mejorar el observatorio, como tú bien has mencionado, incluyendo otros indicadores que no sean solamente de transporte, sino indicadores que están muy relacionados con el transporte, como por ejemplo el enfoque de género o de las personas con movilidad reducida. Muy interesante. Bueno, tenemos muchas preguntas, el tiempo se nos agota. Yo quisiera, por favor, 2 cositas. Comprometer a Pamela, a Mariela y a Carlos para una próxima invitación. Tenemos unos lunes urbanos que nos gustaría mucho que nos acompañen próximamente. También, por favor, pedirle a los participantes, tenemos una pequeña encuesta que nos ayudaría mucho a mejorar este tipo de acciones. Tenemos bastantes preguntas, por ejemplo, Guillermo Loli, si los planes incluyen rutas de financiamiento, solamente pues, por favor si pueden contestar sí o no y listo, de manera muy sucinta. Y después de esto entiendo que uno de los panelistas tiene alguna actividad por el tema de los tiempos. Agradecemos su participación y de nosotros nos vamos a quedar después un par de minutos más para un par de preguntas finales. Gracias. Entonces, esa pregunta, ¿los planes incluyen ruta de financiamiento? La pregunta es, ¿los planes no incluyen la ruta de financiamiento? Hecha por Guillermo Loli. Y una palabra final para cada uno. Entonces, sí, empezamos contigo. ¿Se me escucha? Sí. En el caso de Arequipa tenemos una ruta de financiamiento para el caso del plan del PEMUS de Arequipa. Sí, de hecho hay una discusión muy interesante que se dio en Arequipa, es el tema del presupuesto en los planes de movilidad urbana sostenible, ¿no? ¿Desde qué perspectiva?
Hay quienes consideran que tienen que ser planes supremamente aterrizados, que sean financiables, que el presupuesto del municipio pueda efectivamente asumirlos. Cuando uno se plantea eso en el contexto nuestro, pues básicamente el plan sería supremamente sencillo con 3 medidas que podríamos pagar con el recurso disponible de los municipios. La discusión entonces que hemos desde el equipo consultor fue un momento que es que el atraso es tan grande, el volumen de proyectos es tan grande que esto implica unos presupuestos muy importantes. Aquí lo que es importante no es restringirnos a qué es lo que tenemos en caja en los municipios, es plantearnos qué es la diferencia entre eso que deseamos y lo que tenemos hoy, eso cuánto nos cuesta para entender de qué dimensiones que estamos hablando y entonces sí hacer una propuesta de qué parte de ese presupuesto tiene fuentes diferentes, qué parte es gobierno nacional, qué parte es gobierno regional, qué parte es gobierno municipal, qué parte es gobierno local, qué parte es sector privado, qué parte puede ser asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces, al final, digamos, la discusión se zanjó por ese lado, es discutamos qué es lo que necesitamos para cerrar esa brecha de lo que deseamos. Y una vez sabemos cuánto nos cuesta, ¿qué le corresponde a quién? Para dar un ejemplo, el 59% del presupuesto del PEMUS de Arequipa va para el transporte público. ¿Sí? Y ese 59%, casi que el 100% es financiado por la nación. Y mire ese indicador tan interesante, que es que aquellos que estaban asustados porque el presupuesto fuera muy grande, el imputable a la municipalidad, finalmente dicen, vale, no teníamos esto visto de esa manera, no había la visión de conjunto. Entonces, cuando uno ya lo revisa de esa manera, yo creo que el arte del tema del presupuesto es saber asignar a fuentes posibles. Y lo que se hace también es que ya en el plan de acción, en el componente del presupuesto, pues usted dice, este proyecto le corresponde a la nación de manera indicativa, este a la región, este a no sé qué, este podría tener esta fuente alternativa. Hicimos una propuesta de fuentes alternativas de financiación de la movilidad sostenible para transporte público y para componente de movilidad en bicicleta y peatón. Como decir, no solo es el dinero que ahora tienes en caja, sino el que puedes conseguir de otras fuentes y qué otras fuentes podrías crear para financiar lo que tenemos que requiere presupuesto. Creemos que hay un trabajo creativo en la propuesta de financiación de los planes de movilidad urbana sostenible y yo creo que ahí está parte del asunto y aquellos que están relacionados sobre todo con tema de transporte público que es tan retador, su financiación, por ejemplo, ahí tenemos un camino que recorrer todos los países de América Latina, ¿no? Y ahí intentamos hacer un aporte desde Arequipa en ese sentido. Gracias. Mariela, ¿tendrías algo que agregar? Si hay algunos instrumentos en el plan de Trujillo sobre lo que nos pregunta nuestro amigo Loli. Sí, justamente en el plan de movilidad de Trujillo también se plantean fuentes de financiamiento, se proponen caminos de cómo lograr el financiamiento, pero siendo un poco más realistas, ya sabemos que el presupuesto igual del gobierno nacional resulta insuficiente para atender a todas las ciudades del país. Entonces, usualmente las ciudades recurrimos a la cooperación internacional para por lo menos financiar lo que son asistencias técnicas, ¿no? Pero ya la implementación o la construcción en algunos casos de los proyectos sí ya implica un tema incluso hasta de endeudamiento, porque hablamos de construcciones bastante importantes, como el caso del corredor vial en la ciudad de Trujillo, ¿no? Que eso sí se da por temas de endeudamiento y todo lo que implica, pero sí por lo menos tenemos la ruta y sabemos quiénes incluso podrían ser aquellas entidades cooperantes que podrían financiar alguno de los estudios y proyectos que se priorizan en el plan de movilidad de la ciudad de Trujillo. Gracias. ¿Y se incluyó el financiamiento del PPR 148, por ejemplo? ¿Perdón? Otra pregunta que nos hacen es si se aplicaron financiamiento de acuerdo al PPR 148. Entiendo que eso es una nueva clasificación del presupuesto, que tiene que ver que ahora el MEF permite financiamiento. Al programa presupuestal, presupuestal 148. Correcto. Eso, correcto. Sí, claro, es el programa presupuestal 148, que eso ya se maneja pues ahora en instancias del nivel nacional también y que
ahora es una de las oportunidades que tenemos también los gobiernos locales para lograr el financiamiento de nuestros proyectos de inversión, ¿no? Gracias. Bueno, tenemos, el tiempo nos está ganando, tenemos más preguntas. A ver si voy a tratar de resumir un par más. Por ejemplo, si el BRT de Trujillo es viable económica y financieramente. También pregunta que en el caso de San Isidro, si en algún momento se propiciaron emprendimientos de viviendas sin estacionamiento. Y, por ejemplo, una última pregunta tiene que ver con cuáles son los desafíos del rol del gobierno central. Yo creo que va dando vueltas todo el tiempo, ¿no? Porque definitivamente los recursos que tienen los gobiernos locales no son suficientes para el desarrollo de un buen sistema de transporte. Yo creo que eso es una buena conclusión de nuestra sesión del día de hoy. Entonces, bueno, no sé si pueden hacer algunos comentarios sobre estas últimas dos preguntas, y ya ahora sí agradecerles su participación y su tiempo, y la Sociedad Peruana de Urbanistas siempre agradece su participación y los espera próximamente en otra sesión. Gracias. Sí, gracias. Si me permiten, primero la intervención. Creo que los gobiernos nacionales, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales tienen un fuerte reto respecto de lo que es implementar la movilidad en sus ciudades, que no solamente se enfoquen en sistemas de transporte masivo, sino también en todo aquello alternativo que permita de alguna manera mitigar o atender a la población que quiere movilizarse, ¿no? En el caso de Lima, y como San Isidro, teníamos este gran reto y sabíamos que la implementación de las rutas del metro son proyectos pues, que van a tardar muchísimos años, o un nuevo BRT también son muchísimos años para que se vea de alguna manera la luz. Entonces teníamos que hacer algo hoy, ¿no? Y creo que ese es el gran reto que tiene que entenderlo el gobierno central y también los gobiernos provinciales y locales, ¿no? Tenemos estos grandes proyectos que son a mediano o largo plazo, pero la ciudadanía necesita hoy algún tipo de resultado, de alternativa, de propuesta que les permita movilizarse, reducir tiempos, reducir costos. Creo que podemos empezar con estas alternativas pequeñas que no necesariamente tienen que ser permanentes, pero sí lograr que de alguna manera mejore la calidad de vida, ¿no? Que es hacia donde vamos. Tengamos más tiempo para nuestras familias, para poder descansar, para poder comer, no sé. Creo que ese debe ser la visión hacia donde tenemos que apuntar con todo este gran proyecto que se quiere implementar en ciudades sobre lo que es la movilidad urbana sostenible. Gracias nuevamente por la oportunidad y muchas gracias por poder haber estado en este panel compartiendo la experiencia con Carlos y Mariela. Gracias. Sí, bueno, a mí solamente me queda agradecer la oportunidad y este espacio para que también puedan conocer la realidad de las ciudades en nuestro país, y nada, me quedo más que agradecida. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. En mi caso, yo cerraría llamando la atención sobre la necesidad del fortalecimiento institucional de las entidades territoriales. ¿Sí? Ese proceso de implementación de los PEMUS es muy complejo, requiere capacidades gerenciales y de gestión bien importantes, requiere equipos cualificados suficientes. Es decir, ya es un logro enorme lograr la aprobación del PEMUS, ¿no? Para un municipio. El reto que se viene solo es posible sacarlo adelante de manera efectiva con un fortalecimiento institucional que venga desde las iniciativas del gobierno nacional, ¿no? Promovilidad, yo creo que puede jugar un papel muy clave en ese proceso, ¿no? Porque la tarea es mucha, ¿no? Entonces, sí pondría esto sobre la mesa, ¿no? Antes de pedir cuentas de resultados, es hablar de la necesidad de que se fortalezcan esos equipos, de que se fortalezcan esas entidades. Nosotros tuvimos una colaboración supremamente interesante en el caso de Arequipa con INPLA. INPLA como tal estuvo muy involucrada en el proceso y fue un proceso bien interesante. Por mi parte, gracias por el espacio, y habrán otros espacios para seguir conversando. Gracias, Carlos. Sí, así es, recursos, sobre todo recurso humano capacitado con
con reconocimiento de su labor. Yo creo que es, como dicen en Colombia, supremamente importante para que tengamos éxito en toda esta labor. Bueno, si me permite, Eri, quiero invitar entonces a todos los participantes a nuestro tercer día, que va a versar sobre el tema componentes temáticos de la planificación y gestión urbana, experiencias y perspectivas de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y su primer reglamento. Está en un momento candente, los invitamos mañana para que asistan y puedan tener algún intercambio con nuestros ponentes del día de mañana. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos por tu participación. Feliz noche para todos. Buenas noches. Chao, gracias. ¿Pueden activar sus cámaras para que tomen la foto, por favor? Correcto, siempre se nos olvida la foto de la... Y la del palabra recuerdo, la despedida foto del recuerdo. de Eric, por supuesto. Además también de nuestro flamante director. De la Hola, Vladimir, a los años. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a los organizadores, Paul, Sonia, Vladimir, y a todo el público en general. Paul ya dijo, nos vemos el día de mañana y bueno, nos hemos excedido bastante el tiempo. Lamentablemente Mariela tuvo que abandonar ya la reunión. Muchísimas gracias y sigamos pues en este desafío que es hacer ciudades más habitables. Gracias, buenas noches.